PID significa proporcional, integral, derivativo. Es una estrategia de control por retroalimentación. Está formado de tres componentes. Aquí están los cuatro elementos de un sistema de control, en este caso por retroalimentación. El proceso, que tiene variables de control, puede tener varias variables de control. En este caso vamos a tomar solamente una y a esa variable de control le vamos a llamar Y. Ojo que esa flecha que aparece junto a Y no significa que necesariamente es una corriente de salida, ¿no? No significa eso, ¿eh? Porque Y podría ser la altura del nivel del líquido, y la altura del nivel del líquido pues no está, esa variable no está en una corriente de salida, ¿te das cuenta? Esa flecha simplemente representa el hecho de que es una variable que sale y es una respuesta del proceso frente a algo. La Y minúscula representa a la variable natural. Por ejemplo, si la variable de control fuese temperatura, la Y minúscula representaría esa temperatura, 20 grados, 30 grados, 40 grados, lo que sea. En cambio, la Y mayúscula representa la variable de desviación. Si la variable de control fuese la temperatura, y vamos a suponer que en estado estacionario la temperatura debe ser de 20 grados Celsius, y el proceso empieza a desarrollarse y se mide la temperatura y se lee que es 20 grados Celsius, entonces quiere decir que Y minúscula de T es 20 menos Y en estado estacionario que también es 20, el resultado sería cero. Por lo tanto, Y mayúscula es cero. Es decir, que no hay desviación. La variable de control no se ha desviado de su valor en estado estacionario. Pero que la variable de control del proceso cambia, porque hay algo que origina ese cambio, no cambia porque sí. Ese cambio lo originan otras variables, que son las variables de entrada. Y a esa la llamamos X. X minúscula es la variable natural de entrada. Por ejemplo, una variable de entrada podría ser la temperatura de la corriente que está ingresando. Otra variable de entrada podría ser la concentración de cierta sustancia que está ingresando al equipo. Y puede haber muchas variables de entrada. Igual, esa X mayúscula representa la desviación que presenta la variable respecto a su valor en estado estacionario. De todas esas variables de entrada, se selecciona una, a la cual le llamamos variable de manipulación, que es esa X sub m, que también es una variable de entrada, pero nosotros la hemos seleccionado como variable de manipulación, porque manipulando esa variable voy a conseguir contrarrestar aquello que esté haciendo X1, X2 sobre Y. Si X1 y X2 empiezan a cambiar, Y va a cambiar. Entonces, ¿cómo hago que Y no cambie a pesar que X1 y X2 estén cambiando? Manipulando XM. Entonces, voy a manipular XM de tal manera que el efecto de XM en el proceso contrarreste el efecto de X1 y X2 en el proceso. Al contrarrestar ese efecto, yo busco que Y no cambie, que Y siempre se mantenga. Es decir, que esa Y mayúscula sea cero, porque recuerden que esa es variable de desviación. Si la variable de control empieza a cambiar, este cambio va a ser detectado por el sensor. El sensor va a enviar una señal hacia el controlador. A esa señal nosotros le vamos a llamar C. Si está en minúscula, significa que es el valor de la variable de manera natural. Es decir, si está enviando corriente eléctrica, puede ser, digamos, 4 miliamperios, 10 miliamperios, 15 miliamperios. Entonces, C minúscula en el tiempo vendría a ser, es el valor de esa señal eléctrica que está enviando. ¿Y qué cosa es C mayúscula? Pues es la desviación. Es decir, C minúscula menos C en estado estacionario. Por lo tanto, en estado estacionario se supone que esto debe ser cero. Esta señal que envía el sensor es comparada con una señal que viene desde algún puerto, de un centro de mando. A eso le llamamos el set point y lo representamos por la letra R. Igual, como es mayúscula, significa que es la variable de desviación del set point. Si esto empieza a cambiar, entonces al compararse con esto, esta diferencia entre el valor del set point y el valor de la señal del sensor te va a generar un error. El error es la diferencia entre estas dos señales. Aquí también está como variable de desviación. Este error es lo que utiliza el controlador para tomar una decisión. En estado estacionario, si todo está trabajando bien, el error pues debe ser cero. Si son diferentes, significa que no se está cumpliendo que la variable de control sea igual que el set point o el punto de consigna. El controlador toma en cuenta ese error y realiza un cálculo. Como producto de ese cálculo, el controlador envía una señal llamada M. M va a ser la manera como vamos a representar la señal del controlador. Si es minúscula, se refiere a la variable natural. Si es mayúscula, se refiere a la salida del controlador como variable de desviación. Esa señal M que envía el controlador se dirige hacia el elemento final de control, que podría ser una válvula, puede
podría ser un motor u otro dispositivo. El elemento final de control recibe esa señal, se ejecuta esta orden. Esta orden podría ser que la válvula se abra 10% más. Entonces aquí se ejecuta eso, la válvula se abre 10% más. Y producto de esa ejecución, el elemento final influye sobre esta variable. Si la válvula se abre, ¿cuál va a ser el efecto? Que el flujo va a aumentar. Tx podría ser el flujo de alguna corriente. Y si el elemento de final de control influye sobre esta variable, pues esta variable va a influir sobre el proceso, pues. Y de esa manera vamos a buscar regular allí. En otras palabras, para que el sistema de control actúe sobre el proceso, tiene que detectarse que el proceso ya ha sido alterado. El sistema de control no va a actuar mientras no detecte que ha habido un cambio en el proceso. Es decir, que el control feedback solamente actúa cuando ya el proceso ha sido dañado, ya ha sido afectado. No actúa antes. Ahora, lo que vamos a ver es justamente esta estrategia PID. Es decir, ¿qué es lo que está pasando aquí dentro del controlador? Cuando empiezan a haber algunas perturbaciones.